través de una carga distinta del Señor, estábamos abiertos y estábamos atentos a lo que el Señor disponga. Amén. Amén. Entonces, si bien es cierto que tenemos en nuestro corazón la intención de ir desarrollando estos temas, los cuales también, por supuesto, previamente también hemos puesto en manos del Señor, y esperamos también confirmación del Señor en su momento para ir avanzando, ¿cierto? No queremos solamente depender de nuestra programación, porque es el Señor quien dispone cada tiempo, cada momento, cada enseñanza. Amén. Entonces, por eso les digo a mis hermanos con confianza, sabiendo y descansando en que queremos que el Espíritu Santo nos ayude a todos, que estamos en libertad delante del Señor. Amén. Y mientras tanto, pues entonces, si no hay algo, pues podemos ir avanzando en esto que el Señor ha puesto. Pero repito, para que el Señor ponga en algún momento una carga distinta en algún hermano, entonces lo podemos hablar, lo podemos conversar, y por supuesto que somos uno en Cristo. Amén. Hermanos, hasta aquí el Señor pues nos permitió leer todos aquellos versos que nos van aproximando a este siguiente gran paso que nos muestra la palabra del Señor, que sigue o que el Señor quiere ejecutar en el desarrollo de su plan y de su obra. Recordemos que el Señor primero, antes de hacer una casa, el Señor enseñó así en una parábola, que antes de Él hacer una torre, un edificio, una casa, ¿cierto? Primero hay que sentarse, calcular los costos, y después sí entrar en la obra de ejecución de las cosas. O sea, primero debe haber una planeación, ¿cierto? Y el Señor hace las cosas así. O sea que el Señor primero hace esa planeación y después desarrolla, ¿cierto? O sea que lo que se va a desarrollar, el Señor también quiso primero mostrárnoslo por su palabra, ¿cierto? Y después entonces Él lo desarrolla, ¿cierto? Así como el Señor le dijo a Abraham cuando Él iba a traer ese juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y el Señor dijo así, dijo, pero yo voy a hacer esto con Sodoma y Gomorra, pero ¿cómo no avisarle primero, antes de hacer las cosas, cómo no avisarle primero a Abraham, que es mi amigo? ¿No? Entonces el Señor siempre hace las cosas así. Él tiene una obra que se deja conocer porque Él primero planea, porque Él primero revela, ¿cierto? ¿No les parece bonito ese detalle de Dios? A mí me parece muy especial de parte del Señor, ¿cierto? Que Él no es una persona autoritaria, no que no tenga autoridad, sino no es un autoritarismo, totalitarismo, imperialismo, ¿cierto? No, sino que el Señor va mostrando, va revelando primero. ¿Amén? Entonces, ese granito que viene a desarrollarse es la segunda venida del Señor Jesús, y en eso hemos estado considerando algunas cosas. Amén. La reunión pasada, para entrar rápidamente al grano de lo que quisiera con la ayuda del Señor hoy poder compartir con los hermanos, la reunión pasada veíamos cómo antes de la venida del Señor Jesús, Él empieza a contar esos también como esas grandes fases previas. O sea, hay unas fases, llamémoslas subfases, ¿cierto? Que el Señor muestra por su palabra antes de llegar a ese día que es la segunda venida del Señor Jesús, ¿cierto? Que esa es la gran expectativa de la iglesia, que es la gran expectativa de los apóstoles del Nuevo Testamento, que se anuncia incluso desde el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir 2 veces. Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros hoy como iglesia, hermanos, estamos ante la espera de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces la reunión pasada vimos cómo esos momentos o esas subfases que describe la palabra, ¿cierto?, tienen un determinado orden por la Escritura. Todo esto lo reveló el Señor, por tanto, pues debería estar también siendo considerado por nosotros. No hay nada en la Biblia que sobre, ¿cierto? No hay nada en la Biblia que el Señor lo puso ahí como de relleno, por decirlo así. No, todo lo que habla la palabra del Señor es para que nosotros lo atesoremos, lo apreciemos, lo valoremos, ¿cierto? Lo hagamos como propio, porque es lo que el Señor quiere darnos, ¿sí? Esa revelación es de parte de Dios. Entonces necesitamos nosotros también pasar por todos estos versos. Amén.
Entonces, esas fases que el Señor mostró ahí, decíamos la vez pasada, las habíamos resumido, ¿no? Que antes de la venida del Señor Jesús, ¿cierto? Antes de la venida del Señor Jesús, decíamos, primero está la apostasía. ¿Sí? Antes de la venida del Señor Jesús está la apostasía. Después de la apostasía, no antes de la apostasía, después de la apostasía, que es el reinado del anticristo aquí en la tierra, ¿cierto? Después del anticristo es que nosotros somos arrebatados, ¿cierto? Pero antes de nosotros ser arrebatados, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Y juntamente con ellos seremos arrebatados a las nubes a recibir al Señor Jesús, ¿cierto? Entonces habíamos ubicado como esos tres grandes momentos: la apostasía o la gran tribulación, ¿cierto? Primero, después la venida o la aparición del Señor Jesús en las nubes con los muertos en Cristo resucitados, y después sí nuestro arrebatamiento juntamente con Él, con ellos y con el Señor a las nubes. Amén. Amén. Dibujamos esos tres grandes puntos. Entremos en algunos detalles más. Entonces vamos a Mateo 24 y voy a pedir a mis hermanos que estén bien atentos para, por si se me pasa algo o si me enredo en algo, pues los hermanos estén atentos. ¿Amén? También para no comer entero, sino para que todos podamos ir masticando y revisando las cosas. Entonces Mateo 24 lo habíamos leído en el versículo 3, ¿no? Entonces dice así: y estando él, o sea el Señor Jesús, estando el Señor sentado en el monte de los olivos, cuando el Señor Jesús venga a la tierra, Él llega de las nubes, llega justamente otra vez al monte de los olivos. Por eso también me parece significativo que en ese mismo lugar es donde el Señor revela todas esas cosas. Los discípulos se le acercaron aparte. Todas estas frases me parecen muy interesantes, no nos podemos detener mucho, pero fíjese, los discípulos se le acercaron aparte, o sea que hay cosas que el Señor enseñó aparte, hay cosas que el Señor enseñó a las multitudes, y hay cosas que los discípulos solamente fueron los que se interesaron por ciertas cosas. ¿Sí me va a entender? O sea que eso nos muestra que hay distintos, digámoslo así, distintos estadios o distintos tiempos donde nuestro corazón está interesado en ciertas cosas, ¿cierto? Y uno, pues, va preguntándole al Señor de acuerdo a la disposición que haya en nuestros mismos corazones. ¿Sí me voy a entender? Entonces me parece muy especial que existan cosas como estas, que los discípulos, como decir, después de que se fueron todas las multitudes y todos esos, ¿cierto? Todas las personas que recibieron la palabra del Señor y todo, pero uno se da cuenta que el Señor quería como decir que hay una parte que Él hace, hay unas partes que el Señor dice y enseña, ¿cierto? Y Él espera un momento después para ver qué hay en el corazón de las personas. Por ejemplo, cuando el Señor enseñó acerca de la parábola del sembrador, Él enseñó solo la parábola y se quedó callado, ¿sí? Y después los discípulos se le acercaron diciéndole: Señor, ¿por qué no nos explicas esta parábola? ¿Sí me lo entendí? Entonces el Señor ahí les explicaba todo. Incluso después los discípulos les decían: Señor, pero ¿y tú por qué entonces no les explicaste esto a toda la multitud? ¿Sí? Y el Señor les dice: bueno, porque la Biblia dice que algunos no quieren escuchar, ¿me van a entender? Entonces algunos cierran su corazón a ciertas cosas que el Señor quiere que uno le pregunte. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no es como esas personas que lo cogen a uno por los hombros y le dicen a uno: no, espere un momento, que es que usted me tiene que escuchar, ¿cierto? Le voy a decir todo esto hasta que le voy a decir de la A a la Z. No, así dice el Señor. El Señor te dice algo, ¿cierto?
A veces nos pone algo en el corazón, algo suave, ¿cierto? Y espera a ver qué pasa. Si nuestro corazón se dispone, si le pregunta uno al Señor, ay Señor, pero esto yo quisiera entenderlo, ¿cierto? Entonces el Señor nos va dando conforme a la disposición que Él vaya encontrando en nuestros corazones. Hay un pasaje que a mí siempre me ha parecido tan revelador de cómo es el carácter del Señor Jesús. El carácter es lo que define la manera de ser de una persona, ¿cierto? Bueno, más otras cosas. Ahí Cami es la que nos tiene que ayudar en todo ese aspecto psicológico del ser humano. Pero digamos, así diciéndolo así rápidamente, el carácter es como la manera de ser de una persona. Y hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención porque deja ver mucho cómo es la manera de ser del Señor, ¿sí? Entonces es el camino de Emaús. No sé si mis hermanos recuerdan ese pasaje. Entonces dice así, dice que el Señor se encontró con camino de Emaús y empezaron a caminar, ¿no? Como en esa época pues era más caminando, ¿cierto? Entonces dice que llegaron a un sitio y ya estaba como oscurito. Y el Señor, las personas iban con el Señor no sabiendo que era el Señor, o sea, sabían pero no sabían, o sea, como decir, en el espíritu como que sabían que esto era de Dios, pero a veces nuestro hombre natural no alcanza a percibir todo, pero en espíritu como que siente, ¿cierto? A veces nos pasa así, me dice, no, algo del espíritu me pareció tan especial, no sabía qué es, pero hay algo del Señor, ¿cierto? Entonces el Señor iba caminando así, entonces dice la Biblia así, dice que el Señor hizo como que iba de pasar de largo. O sea, imagínense al Señor haciéndose. Nosotros también nos hacemos Sí, exactamente. El Señor haciéndose. ¿Sí? ¿Y para qué? Imagínense que Él es Dios, Él es el Señor. Y Él conoce nuestros corazones. Los que no lo conocemos bien somos nosotros. Por eso hay veces que Él hace cosas, no porque Él no las sepa, sino porque nosotros no las sabemos. Él no es que nos prueba como para saber si nosotros sí somos o no somos. Él ya sabe si nosotros somos o no somos, pero nosotros no. Entonces pasamos por la prueba y ahí me doy cuenta, ay Señor, sí, yo no era. No soy. O a veces, ay Señor, gracias porque tú me has puesto en este terreno. No, ni yo misma me lo hubiera imaginado que hubiese podido pasar por esta circunstancia, por ejemplo. Entonces el Señor ahí se hace del que pasa de lejos, ¿sí? Como diciendo, bueno hermano, porque ellos iban hablando de la Biblia, ellos iban hablando de la palabra, el Señor les iba hablando de Moisés, de todas las cosas que habían pasado en Jerusalén. Y cuando llegaron ya al punto, como decir, a la Y, donde ellos ya entraban a su casa y el Señor hizo como que pasaba de lejos, ¿cierto? De la casa. Y estas dos personas dijeron, no Señor, pero quédate. Señor, no, yo como que voy porque ya está tarde y tal. No, pero quédate, Señor, como por eso ya está tarde, quédate en nuestra casa, por favor, Señor, ¿no? Y lo coge de la mano, Señor, no te vayas, cómete algo, entra, ¿cómo te vas a ir? Ya está tarde, ¿cierto? Y ahí entró el Señor, accedió el Señor a quedarse. O sea, es como si decir que a veces nosotros tenemos como que convencer de cierta manera al Señor, ¿cierto? Y ahí el Señor entró en su casa, se quedó esa noche, y esa noche se les reveló el Señor de una manera extraordinaria a las personas, ¿cierto? Pero si las personas no están con su corazón atento, entonces habló, sí, chao, pues, ¿cierto? Y no se dan cuenta que dejaron pasar al Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, por esto, me parece muy interesante que estas cosas el Señor las habló, más en ese estado de que Él fue quien fue preguntado, Él fue el que fue interrogado, ¿sí? Por eso leámoslo así, mire. Él estaba sentado en el monte de los olivos, ¿sí ves? Y mira, los discípulos se le acercaron, no fue el que el Señor se les acercó a los discípulos, como decir, bueno, yo me voy a sentar aquí, ¿cierto? Y si hay disposición en el corazón de los discípulos, decía el Señor, ¿cierto? Entonces el Señor, pues, claro, ¿cierto? Pero si no, Él no se va a decir, bueno, ya, dejen el partido vengan, porque vengan aquí que quiero hablar. No, el Señor no hace así. ¿Sí me va a entender? Y muy específicamente en estos temas, el Señor primero tiene que ver nuestro corazón. Si uno está dispuesto, dice, bueno, Señor, tú dices que tú vas a volver. Pues háblame, muéstrame. Tú dices que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué es eso, Señor? Pues háblame entonces, porque quiero saber, ¿no? No me quiero asustar, quiero saber.
Me asusto justamente porque no sé. Por eso es que muchas personas, muchos hermanos incluso, ¿cierto? Dicen, no, a mí no me hable porque eso nadie se ha puesto de acuerdo y eso a mí me da miedo. Y lo que decíamos, a veces hay incluso muchas personas que dicen, no, y además ahorita no me conviene que venga el Señor todavía, porque como decíamos, hasta el otro año me entregan el apartamento y yo eso me suena como que de pronto no alcanzo ni a disfrutar el apartamento, entonces no quiero ni saberlo. Bueno, ¿cierto? Ese es un caso y hay que respetarlo, pero si el Señor despierta eso en nuestros corazones, pues qué lindo que el Señor no se quede callado. Amén. Es por eso que estamos estudiando esto, no solamente por curiosidad ni nada, sino porque lo estudiamos, y lo estudiamos es porque queremos saberlo, porque lo necesitamos. Amén. Entonces dice así, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque el Señor había hablado, como decir, unas primeras cosas. Cuando uno lee el versículo 1 y el versículo 2 es como si el Señor hubiera botado ahí algo, ¿cierto? Como una perlita. Si alguien valoró esa perlita, uy, Señor, espera, ven. No, espere, Señor, usted aquí nos dijo algo, ¿cierto? Bueno, pues entonces el Señor continúa, ¿cierto? Entonces dice así, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Una cosa, ¿cierto? Y del fin del siglo, otra cosa. Entonces fíjese que el corazón de los apóstoles estaba esto, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cierto? Hermanos, si los discípulos y los apóstoles preguntaron eso, pues yo pienso que la iglesia también está en libertad de preguntarse eso. ¿Me hago entender? Menciono esto porque a veces se ha querido pensar en que hablar de estas cosas es como algo que les está prohibido a los hijos de Dios. Y es al contrario. El Señor justamente quiere que nosotros estemos viendo todas estas cosas. Entonces, miren, ¿qué dice el versículo 4? Respondiendo Jesús les dijo, qué precioso que el Señor haya respondido. ¿Sí? En otras veces el Señor le preguntaron cosas y él mismo dijo, no, esto todavía no es para este tiempo. No vamos a hablar de esto, pero más adelante. Entonces, en esta oportunidad, respondiendo Jesús le dijo, mira lo primero que dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera cosa. Y es nadie, hermanos. O sea, cuando aquí dice nadie, se refiere a toda persona. Incluso a nosotros mismos. O sea, a cada uno. No podemos engañarnos nosotros mismos a nosotros mismos. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos es que ir a quién. Al Señor mismo y a su palabra. Hermanos, he visto que muchas de las cosas escatológicas, o sea, lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesús y las cosas que van a culminar el plan de Dios, que se llama la escatología, muchas veces es ignorado justamente porque las personas no lo ven por la palabra de Dios. ¿Sí me va a entender? No lo ven por la Biblia. Necesitamos verlo por la palabra para que nadie nos pueda engañar, ¿cierto? Porque muchas veces dicen, no, pero es que sutanito, el hermano tal, ¿cierto? No, subió un video en YouTube y ahí él dice que tal cosa, que el arrebatamiento va a ser antes. Bueno, pero ¿y el hermano tal, en qué versículos, cómo leyó? ¿O cómo entiende el hermano? ¿De dónde entiende eso? ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces nosotros necesitamos recibir del Señor. No estamos diciendo que el Señor no pueda hablarnos a través de los hermanos, por supuesto, pero que nosotros mismos recibamos luz del Señor, ¿cierto? Que no seamos solamente los seguidores de la enseñanza X, Y o Z, sino que podamos realmente verlo por la palabra de Dios. Amén. Y mucho más en este tema específico, el Señor dijo, mire que nadie los engañe, ¿cierto? O sea, como quien dice, el Señor lo que está anunciando aquí es, mire, van a haber corrientes por allí, corrientes por allá, unos van a decir así, otros van a decir así, otros van a decir, pero como leíamos la vez pasada, ¿qué decía Pablo? Que no nos dejáramos mover de nuestra manera de pensar respecto a la venida del Señor Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos, que leímos ese versículo en Tesalonicenses? O sea que la palabra es la que debe ser la mayor autoridad
cuando nosotros queremos indagar acerca de algún tema. ¿Sí? No que solamente tengamos una percepción de otro, ¿no? Bueno, hermano, pero ¿y tú por qué piensas así? No sé, pero eso es lo que me han dicho que hay que pensar. Hermano, ¿y el Señor cómo te ha mostrado a ti? De lo que tú has leído, ¿qué es lo que te parece más correcto? ¿Cierto? Eso es lo que el Señor quiere avisarnos acá, o sea, que captemos del mismo Señor. ¿Por qué dice el Señor? Dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre incluso. ¿Ve? O sea que por eso, no es solamente que porque vengan en nombre del Señor, sí, amén, puede venir en nombre del Señor. Pero a veces las personas, por ejemplo, se equivocan. A veces se equivocan inconscientemente, ¿cierto? Entonces, qué bueno que estamos varios, porque si habemos varios, pues si uno se equivoca, el otro puede corregir, ¿cierto? Por eso podemos leer todo juntos desde varias ópticas, ¿cierto? Entonces dice, vendrán en mi nombre, pero eso no es garantía todavía de nada. Diciendo, y mire, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿ve? Y particularmente aquí está hablando acerca de aquellos que se presentan como Cristos. Más de 2000 falsos Cristos solo en Estados Unidos el año pasado. Pero no solamente, claro, esta es un engaño que las personas, una doctrina herética, pero no solamente pienso yo en el asunto de la persona del Señor Jesús, sino en todo lo que se habla y lo que se dice, hermanos. Tristemente, muchas de las cosas que hoy se llaman cristianas, que salen por televisión, que salen por internet, no proceden de la palabra de Dios, no proceden conforme a la palabra del Señor. ¿Sí me hago entender? ¿Y qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A la palabra de Dios o a lo que digan los hermanos? ¿A la palabra de Dios o a lo que diga cierta persona X, Y o Z? ¿No? Tenemos que ser fieles siempre al Señor mismo. Amén, hermanos. Aquí nosotros no estamos para ser adoctrinados de cierta manera. Aquí estamos para ver juntos por la palabra de Dios qué es lo que mejor podemos captar y comprender en nuestra responsabilidad, en nuestra sinceridad. Amén. Todo esto lo digo porque el Señor lo avisó a los discípulos mismos. Mirad, mire cómo empieza el Señor hablando, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor pone primero como esa introducción, ¿no? Entonces dice el versículo 6, y oiréis de guerras. Una señal que empiezan, ¿cierto? Algunos hermanos dicen alerta amarilla, ¿cierto? Todavía no es roja, pero es amarilla. Oiréis de guerras, dice el Señor. Y rumores de guerras, o sea, no solamente guerras, sino a veces rumores. Uy, que ya se van que estos ya que tiene los cohetes listos, que la URSS ya puso los cohetes en Cuba, que Estados Unidos también apuntó los cohetes, que Francia, que Francia, que una cosa, que la otra. O sea, guerras, pero rumores de guerras también. O sea que a veces hay rumores, solo rumores, y no hubo ninguna guerra. Eso también son señales. ¿Sí me entienden? Todas esas cosas. Entonces, esa es una señal. Dice, acordémonos la pregunta que le hicieron. Y el Señor va respondiendo esa pregunta. ¿Sí me hago entender? Señor, ¿cuál es la señal de tu venida? Oír de guerras y de rumores de guerras. Pero miren lo que dice el Señor. Mirad que no os turbéis. ¿Cierto? No os turbéis. O sea que, aunque hayan guerras y rumores de guerra, la instrucción para nosotros es no turbar. ¿Cierto? Estar en el Señor. Bueno, sí, sabemos que eso va a venir, que eso se va a dar. Hugo Chávez en su momento, allá poniendo tanques allá en la frontera, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Colombia también, pasándose a las fronteras con Ecuador, todo ese guerras y rumores de guerra, pero no os turbéis, ¿cierto? Y dice el Señor, porque es necesario que todo esto acontezca. Hermanos, ¿sabe qué dice el Señor? Que nosotros a veces no sabemos orar como conviene. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué dice aquí el Señor? Que es que necesario, ¿cierto? Que todo esto acontezca. Así que a veces nosotros
No podemos orar en contra de que el Señor cambie su palabra, ¿cierto? Claro, no estamos diciendo que vamos a orar para que hayan guerras, tampoco lo dice el Señor. A lo que voy es, hermanos, esto es necesario, ¿sí me voy a entender? Por eso a veces hay que discernir muy bien con qué intención, incluso se ora o se hacen oraciones o se hacen incluso eventos para orar, pero orar en función de qué, en función de quién, con base en qué, para qué propósito, ¿sí? Es claro, tenemos que orar para que haya paz, tenemos que orar, por supuesto, pero el Señor dijo, es necesario que esto acontezca, ¿cierto? Entonces hay que poner siempre lo que el Señor ha dispuesto delante aún de nuestra oración. Señor, sabemos que tienen que venir guerras y sabemos que tienen que venir todas estas cosas. Te pedimos, ten misericordia de los tuyos, ten misericordia de la gente, que la gente te conozca, que la gente, ¿cierto? Pero las guerras, hermanos, son necesarias según lo que dice el Señor aquí para que Él venga. Pero mire lo que dice el Señor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí ves? O sea, todavía no. Pero si empiezan a suceder guerras y rumores de guerras, quiere decir que nos acercamos, pero todavía no es el fin. ¿Sí me hago entender? Están las dos cosas. Por eso decíamos, alerta amarilla, ¿cierto? O sea, nos vamos preparando porque se nos van avisando. Todo eso es para el Señor irnos avisando las cosas. Todavía no es el fin, ¿cierto? Esta es como una primera señal que el Señor da respecto al tiempo. Fíjese que el Señor relata esto y dice, pero todavía no, ¿cierto? O sea que este es como un primer compás, por decirlo así. Es un compás, no el final, pero es un compás. O sea, ya es algo más avanzado, pero todavía no es lo final. Entonces dice así, dice, porque se levantará nación contra nación, ¿sí? Y reino contra reino. Esto también ya lo hemos visto, ¿cierto? Lo venimos viendo hace muchos años. Y habrá pestes, chikungunya y todo eso. Y hambres, ¿cierto? ¿O no hay hambres? Sí hay hambres. Ayer murieron 2 niños más del Aguajira por desnutrición. ¿Sí? Hambres. Y terremotos, ¿no? ¿Ha habido terremotos? ¿O no ha habido terremotos? Sí. En diferentes lugares, sí, también. En un continente, en el otro continente, en muchas ciudades. Y todo esto será principio. O sea que esa es otra señal respecto al tiempo. Primero guerras, rumores de guerras, pero todavía no. Habrá hambres y todo, pero es el principio apenas. Y esto será el principio de dolores. Entonces, mire esa palabra entonces, es importante. Llegará un punto también. Os entregarán a tribulación. Mire lo que el lenguaje del Señor respecto a su segunda venida, porque eso fue lo que le presentaron los apóstoles, ¿cierto? ¿Y a quién está respondiendo aquí el Señor? A los apóstoles, a sus discípulos, ¿cierto? A los que él estuvo más cerca con él, ¿cierto? Uno hubiera podido pensar que si el Señor hubiera dicho, pero a vosotros no os entregarán a tribulación. Pero no, Él está diciendo claramente a sus discípulos y a sus apóstoles, o sea, a sus hijos en general, os entregarán a tribulación. Eso lo dice el Señor. Y os matarán incluso. ¿No mueren hoy los hermanos? ¿A quiénes que está matando el ISIS? No es a los cristianos. En Siria, en todos esos países, ¿a quienes que persiguen? Y os matarán, ¿no? Y seréis aplaudidos de toda la gente. Aborrecidos. ¿Por qué leo esto así, hermanos? Porque hoy día el cristianismo que se predica es un cristianismo solo de aplausos. ¿Me explico? Y a las personas les gusta, y nosotros somos seres humanos. Entonces, si a ti en un lado te dicen, hermano, aquí es casa, carro, beca, carro,
trabajo. Eso es lo que para nosotros es el cristianismo. Entonces, eso a nuestra alma le gusta. ¿Me explico? Y eso a nuestra alma la excita. ¿Me hago entender? ¿Cierto? Pero si a ti te hablan el Evangelio como es, ¿cuántas personas realmente se definirían como cristianos? O podríamos decirlo de otra manera, ¿cuántas personas realmente han visto lo que la palabra del Señor Jesús, porque esto ni siquiera lo está diciendo Pablo ni Juan, lo está diciendo el Señor Jesús, ¿no? Dicen realmente, ¿no? Entonces la cosa cambia. Dice el Señor que a nosotros nos es concedido no solamente que creamos en Cristo, sino también que padezcamos por Él. Una concesión, qué concesión tan rara, ¿no? Pero hermanos, porque es que eso demuestra realmente lo que hay en el corazón de las personas. Cuando una persona solamente está buscando cualquier cosa, no solamente al Señor, una persona, una relación o lo que sea, solamente por lo que le interesa, esa persona nunca va a querer sufrir por eso, porque solamente va por lo que le interesa. ¿Ve? Pero cuando una persona realmente es capaz de padecer por aquello que ama, entonces ahí es porque hay un nivel de conocimiento, de revelación mayor. ¿Cierto? Por eso dice así, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ve? Eso es una mayor amor por el Señor. Si uno está dispuesto a ser aborrecido, incluso a entregar su propia vida, entonces realmente uno ahí conoce lo que hay en uno para con el Señor, ¿no? Pero cuántas personas que se decían entre comillas cristianos, no sé si algunos habrán nacido de nuevo realmente, ¿cierto? Cuántas dejan su vida en el Señor por un mal negocio, o porque el Señor no los bendijo tal cosa, o por, ¿cierto? No puede ser así, ahí se demuestra lo que realmente hay. Entonces dice, muchos, uy hermanos, miren este verso, dice, muchos tropezarán entonces, o sea, ¿cuándo? Cuando se empiecen a dar cuenta, exactamente, que por el Señor hay que ir poniendo la vida, ¿cierto? Y que los cristianos tenemos que estar dispuestos a pasarla mal por causa del nombre del Señor. Mire solamente aquí en Colombia, vaya usted a tratar de hablar hoy día algo en contra de lo que la Biblia dice malo, si usted lo va a llamar malo, a ver si lo aplauden o a ver si lo chiflan, ¿cierto? Y si habla muy duro, se le vienen combates, ¿sí me van a entender? Pero hay que salir a decir las cosas como son, ¿cierto? Todas estas cosas están, entonces dice, entonces muchos tropezarán entonces, o sea que a veces la prueba mueve lo que realmente hay en nuestros corazones. Si somos realmente hijos de Dios, ¿cierto? O solamente nos habíamos ilusionado con cosas falsas. Entonces dice, y se entregarán, hermanos, y esta parte es bien triste, mire, y se entregarán unos a otros, ¿ve? Y unos a otros se aborrecerán. Y hoy día, lamentablemente, vemos eso. Que incluso en medio de los hijos de Dios, unos a otros también se aborrecen. ¿Ve? Y muchos falsos profetas se levantarán también. Muchos falsos profetas se levantarán. Hermanos, y lo que es falso es muy parecido a lo que es genuino. Por eso, hermanos, la recomendación a los hermanos es siempre discernir muy bien todas las cosas. Y gracias al Señor que tenemos su palabra. Amén. Porque, hermanos, tenemos que decirlo tristemente, eso lo anunció el Señor, hay falsos profetas. Y no solamente se refiere en aquellos que profetizan las cosas venideras y que son mentiras, como lo enseña en otra parte de la palabra, que dicen Dios me mostró cuando Dios no les ha mostrado nada. ¿Qué va a suceder? Que los 22 de agosto a las 10 de la noche
diciendo mentiras que Dios les ha mostrado, no les ha mostrado nada. Pero la profecía no solamente es esa parte de anunciar lo venidero, sino de la profecía es lo que se profiere, lo que se enseña. La enseñanza también hace parte de la profecía. Y hay muchas cosas que hoy día se enseñan que son falsas. Tenemos que probarlas. ¿Cierto, hermanos? Tenemos que discernirlas bien. Muchas cosas que hoy día se hacen en nombre del Señor Jesús realmente no son para el Señor Jesús. No tienen fundamento en su palabra. Y son contrarias, incluso algunas cosas que se hacen contrarias a la Biblia. Pero como se hace en nombre del Señor Jesús. Y sabe que, hermano, tristemente, pero el pueblo cristiano se ha vuelto un mercado muy fácil para las grandes personas que quieren lucrarse de muchas cosas. Entonces, hacen una película, le ponen nombre de cristiano y ellos saben que todos los cristianos van a ir a ver esa película. No importa que lo que muestre la película sea blasfemia, pero como se le pone un nombre bíblico, Noé, entonces la gente va allá. ¿Ven? ¿Por qué? Muchos cristianos no leen la Biblia, muchos cristianos no leen la palabra del Señor y dan por sentado lo que aparece en el cine y no lo comparan contra lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que van a haber falsos profetas. ¿Sí me van a entender? Y no queremos decir que vamos a volvernos desconfiados con los hijos de Dios, no. Pero sí, el Señor también manda a la iglesia que no hay que creer a todo espíritu. O sea que hay que discernir todas las cosas, ¿cierto? Pablo, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice en la palabra del Señor, dice, hermanos, si yo vengo mañana hablándoles un evangelio diferente a este que está aquí, que se ha predicado, no me crean. Dice Pablo. O sea que Pablo no confiaba ni siquiera en él mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces, aún nosotros mismos tenemos que estar atentos y leer si lo que estamos leyendo si es lo que dice la Biblia o no. O si es una mala interpretación o no. Porque hay falsos profetas, ¿no? Entonces dice, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que hoy día hay muchos hermanos engañados con muchas doctrinas que no son, haciendo muchas cosas que no están bien hechas, ¿cierto? Pero ¿por qué somos engañados? Por supuesto porque hay falsos profetas, pero por supuesto también porque necesitamos cada vez ir conociendo mejor la verdad, ¿cierto? Esa es la clave para no ser engañados. Es imposible conocer todas las posibles falsificaciones de un billete de 50,000, ¿cierto? Pero si conozco bien el original, todos los demás, sea cual sea, ya lo que yo necesito es conocer bien la verdad, conocer bien lo que dice el Señor, lo que dice la palabra. Y ahí ya voy a detectar, ay hermano, qué pena, pero usted es muy querido, usted es muy amado, de verdad, lo queremos mucho, mucho, lo amamos con todo nuestro corazón, pero lo que usted está diciendo es contrario a la Biblia, contrario a la palabra. ¿Qué le puedo decir más sino la verdad? ¿Cierto? De pronto el hermano diga, tienes razón, no me había dado cuenta. Yo mismo estaba diciendo y estaba extendiendo cosas que estaban erradas. Por eso toda la iglesia tiene que estar en una posición activa delante de las cosas de Dios. Entonces, engañarán a muchos, ¿no? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es otra señal. El amor se enfría. Ya no hay ese vínculo de amor. Dice, mas el que persevere hasta antes del fin, no, dice hasta el fin, ¿cierto? O sea que el Señor, ¿hasta dónde es que vamos a perseverar? Hasta el fin. Hasta el fin, o sea, como si hasta que venga el Señor, o sea, no es hasta antes. Y a veces se enseña que no es hasta el fin, ¿no? A veces incluso se enseña que el fin no lo vamos a saltar, no lo vamos a pasar, y no, el Señor dice que tenemos que perseverar hasta el fin, este será salvo, ¿no?
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Recuerdan que, hermanos, cuando hicimos aquí como ese primer diagrama, decíamos que hay señales que el Señor pone en la iglesia, en Israel, en las naciones, ¿cierto? Entonces fíjese que la iglesia, esto es para la iglesia, que sea predicado el evangelio en todo el mundo, ¿sí? Esa es una señal de que las cosas están avanzando. Entonces dice, y será predicado este evangelio del reino. Ahora, mire una cosa. Este evangelio del reino. Hermanos, existe y hay un solo evangelio. ¿Cierto? Pablo dice en Gálatas que solamente hay un evangelio. Pero la Biblia al mismo tiempo, dentro de ese mismo evangelio, digamos, es como si ese único evangelio tuviera muchos capítulos. Porque la Biblia habla, por ejemplo, del evangelio de la salvación. Aquí nos está hablando acerca del evangelio del reino. Evangelio quiere decir buenas noticias, ¿sí? Entonces, ese evangelio tiene varios capítulos. Uno de esos capítulos es el evangelio, por ejemplo, de la salvación. Hay otro evangelio que lo dice así, la Biblia dice, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿sí? Uno podría decir, pero ¿cómo así? ¿Otro evangelio? No, es el mismo evangelio, pero ese evangelio tiene mucho contenido por dentro. Entonces la Biblia habla de esas, como de esos distintos capítulos. 22, de 22 maneras distintas se refiere al mismo evangelio, la misma palabra de Dios, ¿sí? El evangelio de su Hijo, ¿sí? El evangelio de la circuncisión, el evangelio de la incircuncisión, porque todos esos son temas que contiene el evangelio de Dios, ¿cierto? Pero aquí se nos está mostrando el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? ¿A qué se refiere el evangelio del reino? A esto, al evangelio del reino que va a venir ya, el reino milenial. Entonces, cuando la Biblia habla acerca del evangelio del reino, está hablando, por supuesto, del evangelio, del único. Pero ese único evangelio tiene una partecita que es el que nos habla acerca del reino milenial que va a establecer el Señor aquí en la tierra. Cuando uno une todas estas partes que se refiere el Señor cuando habla del reino, nos damos cuenta que se refiere al reino, al Señor reinando en la tierra, o sea, al reino milenial también. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando aquí la Biblia dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no solamente hace referencia a evangelizar a las personas para Cristo, sino a que se enseñe que el Señor va a venir por segunda vez y se enseñe esta porción hace parte del evangelio del reino del Señor. Entonces dice, para testimonio a todas las naciones. Acordémonos que otra de las líneas que el Señor va entremezclando son las mismas naciones. Entonces fíjese que a las naciones, o sea, al mundo tiene que llegarles ese mensaje de que el Señor va a venir. Y entonces vendrá el fin, ¿no? Entonces fíjese eso. Mire lo que sigue diciendo aquí el Señor. Ya vamos terminando porque vamos a leer todo el capítulo, incluso más del capítulo 24, pero aquí podemos ir haciendo un corte, dice. Por tanto, fíjese que el Señor llegó, como decir, hizo un primer recuento hasta que llegó el fin. ¿Y a qué se refirió aquí el Señor? A lo que iba a pasar en las naciones, en temas de guerras, rumores de guerras. ¿Eso dónde va a pasar? En las naciones, ¿cierto? Hambres, ¿cierto? Todas esas cosas son como lo que decíamos, pestes. Eso es como decir la preparación en lo que tiene que ver con las naciones, ¿cierto? Pero también habló respecto a lo que iba a pasar en la iglesia, que iba a haber evangelio del reino, que sí, unos se iban a enfriar el amor, que iban a haber falsos profetas, que unos iban a ser engañados. Todo eso es la preparación de la iglesia. O sea, me acuerdan mis hermanos que decíamos que era como un sancocho, en donde la papa tiene que ir llegando a su punto. Digamos que la papa son las naciones, pero la yuca también tiene que llegar a su punto. Digamos que la yuca es como si fuera la iglesia. Entonces, en la iglesia, ¿qué tiene que pasar? Hermanos, que algunos son engañados, otros son aborrecidos, unos son perseguidos, otros son muertos incluso por causa del Señor, ¿cierto? Pero el evangelio del reino es otra de las señales
que se tienen que anunciar en todo el mundo. Y entonces llegó el fin. Sí, es como si el Señor hubiera echado como una primera capa, contando a sus discípulos. Recordemos la pregunta, Señor, ¿y cuándo es el fin del siglo? ¿Cuándo es que tú vienes? Bueno, ya contó algunas cosas, ¿no? Pero mire que el Señor vuelve a dar más detalles, pero es necesario ir entendiendo como esas pautas, como esos recuentos que el Señor va dando. Como si el Señor echara una capa, pero después vuelve y se devuelve a hacer más amplitud sobre estas mismas. Leámoslo juntos para verlo así, dice. Por tanto, ese por tanto es importante, porque es como otra vez como si el Señor dijera, o vamos a recapacitar otra vez en esto mismo que les acabo de contar. Por tanto, ¿cuándo? Otro cuándo, refiriéndose al tiempo. Cuando veáis en el lugar santo, o sea que ahora está hablando de Israel, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Mire el Señor Jesús leyendo el Antiguo Testamento. Y mire este paréntesis, que es un paréntesis del griego. Dice, el que lee entienda. Por eso en este momento nos toca leer Daniel. ¿Sí me voy a entender? Entonces Dios mediante, que quisiéramos juntos, pues entonces es, si el Señor dio esta misma pauta, ¿cierto? Imagínense el Señor hablándole a sus discípulos. Por tanto, como va a pasar todas estas cosas, cuando ustedes vean, yo me imagino los apóstoles súper atentos, ¿cierto? Porque así, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Cuando vean en el lugar santo. Hay que tener el lugar santo en la mira. El Señor dijo, cuando vean en el lugar santo. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces yo creo que de pronto Pedro dijo, espere, ¿qué es lo que dice Daniel que está refiriéndose el Señor Jesús? ¿No? Hay que ir a leer Daniel para entender este contexto. Amén. Entonces Dios mediante continuaríamos, porque aquí en este punto es Daniel, porque si no, pero vamos a cerrar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjate una cosa, el Señor mismo, para explicarle a sus discípulos y a sus apóstoles, ¿cierto? ¿Cuándo es que Él va a venir y cuándo es el fin? ¿Cierto? Y ha dicho muchas cosas. Necesita que nosotros tengamos, como decir, de base, esa enseñanza de Daniel. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Entonces uno ahí dice, claro. Entonces para cerrar, porque mira lo importante que es entender Daniel. Mire las instrucciones del Señor Jesús para el tiempo del fin. Dice, entonces, y ese entonces hace referencia otra vez a lo que acabo de decir de Daniel. Pero para entender ese entonces necesitamos saber qué es lo que dice Daniel. Porque si no es como si nos quedáramos como... ¿Cierto? Y miren lo importante que es, porque dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea que hay un momento adecuado donde los que estén en Judea tienen que huir a los montes. ¿Sí me voy a entender? Pero para saber cuándo tenemos que tener... que estar atentos. Atentos a qué es lo que decía Daniel, para saber cuándo. ¿Sí o no? Pero ahí Judea se refiere también a todos, ¿no? Claro, Ah, claro, sí. por supuesto, porque él está allá, ¿no? Él está enseñando allá, ¿cierto? Pero mire, hay una instrucción para los que están en Judea, o sea, los que están en la ciudad. Huyan a los montes, ¿cierto? El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Cuando un temblor que uno sale... Claro, ya como no dice se va Camilo, por ese anillo pelado. la cédula en la boca Otra y... que Sí, vaya. la cédula y la bolsa. Sí. Ay, no. ¿Cierto? Algo de su casa. Y el que esté en el campo, mira, ahora hay instrucción para los del campo, ya hay instrucción a los de la ciudad, ahora hay instrucción a los del campo. No vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, mire hermanos esta oración, mire esta cosa que el Señor nos encargó que oráramos, ¿cierto?
O sea que esta oración, hermanos, ¿será que la hemos hecho ya? Orad pues, ¿qué, Señor? ¿Por qué vamos a orar? Que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Está hablando allá en el contexto de ellos a los israelitas. Porque, mire, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Ve? Ahí estamos en plena gran tribulación. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿No? Entonces, bueno, hasta ahí, digamos, es como si el Señor ahí cerrara eso. Y ya también por causa del tiempo. Entonces, Sí, pero yo tengo una pregunta. sí, Yo también. Ahí dice que en invierno, ¿sí? Invierno. sí, Pero entonces yo digo, en ese contexto, ¿qué pasa si la huida es en invierno? Porque igual la tribulación en algún momento va a haber invierno. Entonces claro. se te va a dar más. Pero pues en algún momento la Y en tribulación día de igual va a haber reposo. también invierno. ¿Sí? O sea, como es verdad. ¿No Exactamente. Esto lo vamos a ver. Es que, ¿sabes por qué leí hasta ahí? Como para no dejar tan cortado. Pero esto lo vamos a ir desmenuzando, pero primero necesitamos leer Daniel. ¿Me hago entender? Por eso leí rápido hasta ahí. Pero para responder la pregunta de Cami, que ya nos va introduciendo en todo esto, lo que dice Cami es, lo que está diciendo aquí el Señor, ¿cierto? Es que tenemos que estar preparados, ¿cierto? Por ejemplo, lo que dice Cami, si es en invierno, bueno, pues hay que estar preparado por si es en invierno. Y en día de Sí, reposo. claro. Y también porque Y si es en día de reposo, también estar preparados para el día de no reposo. estar tranquilos, o sea, es como el día de reposo, es como cuando uno está tranquilo y está... Sí, también puede ser. En las prédicas del campamento hablábamos mucho del tema de la preparación. Exactamente, sí. Entonces, pues para que las vean entonces los cristianos cuando las suban. Porque el hermano Pablo había hablado de eso, o sea, de que tenemos que estar preparados. Sí. Yo creo que un tema tiene que ver con eso, Claro. o sea, el invierno no es el frío, yo creo, no sé, sino es más como que tenemos que estar preparados para el día que llegue, para que no vayamos a estar como, oh, ¿qué está pasando acá? Como Sino desaprovisionados. Desaprovisionados, exacto. Y yo digo, en todos los aspectos. O sea, no podemos hacer demasiado hincapié en que la preparación solo es espiritual en nuestros corazones. Es cierto, el Señor viene por nuestros corazones. El Señor no viene por nuestros maletines si están completos. El Señor no va a venir aquí con una lista de chequeo. Bueno, ¿y quiénes tenían botiquín? No, el Señor no viene por eso. El Señor viene por lo que haya de preparación en nuestro interior y en nuestro corazón. Pero, aunque no debemos de mencionar, sin hacer tampoco demasiado hincapié, en que el Señor sí está dando también señales respecto a lo material, a lo normal. Y que oremos, porque Y que oremos, de pronto nos oremos. protege un poquito más a los O cristianos. sea, que hay que orar porque el Señor nos guarde, ¿cierto? Pero también el Señor nos ha dicho cómo prepararnos, ¿cierto? Entonces, como digo, no vamos a hacer demasiado hincapié en una paranoia, pero tampoco podemos dejar de decir y mencionar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que orad porque nuestra huida no sea en invierno. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Orar porque nuestra huida estemos preparados, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, con los hermanos nos reunimos en algún momento y dijimos, bueno, ¿y si hoy hay un temblor? Como ya ha habido en otras ciudades, y aquí hay hermanos que han pasado por esa experiencia, ¿cierto? Pues no deberíamos estar preparados como iglesia, entonces se hizo un plan, ¿no? Y hay un plan de emergencias, el que lo quiera lo puede tener, ¿cierto? Donde dijimos, bueno, tenemos que tener un punto de encuentro. No solamente porque sea el último terremoto, sino porque es que Bogotá misma está anunciado, hay fallas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, como hermanos, pues sentimos la necesidad del Señor de tener alguna preparación. Por supuesto, con la base también de que el Señor lo ha anunciado. Entonces, es bueno, hermanos, ¿no? El Señor dijo que oráramos por estas cosas. Sí. Acá cuando dice Orlando, y será predicado este evangelio del reino en todo el Sí. mundo para testimonio de todas las naciones. Esto hace referencia a la inclusión que está haciendo la iglesia
en este momento de, pues digamos, la Iglesia Católica, ¿cierto? ¿No? No, yo pienso que, discúlpame, Sí. eso hace referencia a que se cumplirá lo que dice la palabra, o sea, se va a predicar el evangelio en todo el mundo, o sea, no es este evangelio, lo que pasa es que no todo el mundo va a creer, pero se Claro. va a cumplir que se va a predicar, Sí, se va a o sea, cumplir. a todos los recónditos Sí. del planeta, Sí, así sea árabes, lo que sea, va a llegar este evangelio. así es. Que no crean ya es otra cuestión, pero se va a llegar. Así es. Otro motivo Que se para predique. que no seamos arrebatados antes, sino quién va a predicar el Claro, evangelio. también. Sí, exactamente. Sí, Cuando Alexandra. estabas hablando de la preparación y dice hay de las que están encinta y de las que creen en aquellos días, es decir, que no tengan hijos. Sí, Si la cogen, o sea, pues que si le toca, pues le toca, ¿no? va a ser, Mío, que se sabe. Pero el Señor dice, ay, o sea, les va a tocar más difícil. Gracias, Vali. O sea, no lo puedes dejar. Sí, claro, es más difícil. Ahora, ojo, porque lo que el Señor dice es lo siguiente, hermanos. El Señor lo que dice es, ay de las que críen y estén encinta en esos días. Eso es lo que dice el versículo, ¿cierto? Pero no podemos leer que la Biblia dice que no hay que casarse y que no hay que tener hijos, porque a veces leemos así. Y eso no lo enseña la Biblia. ¿Sí me van a entender? Entonces a veces dicen, no, pero claro, pero es que aquí dice que no hay que tener hijos. Sí, ¿Pero no, dónde? sácame de una duda porque es que hay un versículo que dice, no es mi excusa. Hay un versículo que dice, hay de las que estén encintas. Es el que acabamos de leer. Y que estén, sí. Criando en esos días. Es que O sea, ayer me dijo, no tenga hijos. ayer me dijo igual que no sabe exactamente, nada, me dijo exactamente eso. No, pues yo no le dije que Ay, también. Me dijo, ay, de las que estén Dije, no, encinta. pues dejar esto por aquí y me retiraré lentamente. Sí, o sea, lo que dice el Señor, y es que es lógico, pues es que va a ser más difícil. Claro, Eso es lo que dice el Señor. los bebitos huyendo por ahí. Sí, claro. Claro. Lo digo porque, O sea, no tengamos un... lo digo porque algunos jóvenes alguna vez se me acercaron porque tenían esa ¿Ya duda. comieron todos? Entonces vuelve a pasar para los que quieran repetir. Y los hermanos eran unos jóvenes. ¿No? ¿No? Entonces me decían los hermanos jóvenes, ¿Quieres repetir? ¿Cómo? hermano, pues que yo veo que ya no vale la pena casarme, no vale la pena estudiar. Entonces ponlo ahí en la mitad. Yo mañana ya no voy a ir a la oficina, ¿cierto? Yo le dije, pero ¿dónde dice eso la palabra? No, pero dice que para prepararnos para la gran tribulación no tenemos que casarnos. Yo le dije, no, eso no dice la Biblia. Aromáticas. ¿Sí? Pero esa parte, cuando hace alusión a que los que están en las azoteas, que no sé, los que están en el campo, eso no hace parte a los que están digamos, en Israel en el momento, en Judea, solamente a esos. Esa es una de las principales razones por las cuales tenemos entonces ahí que ver lo que dice Daniel. Porque acordémonos que el Señor dijo, por tanto, ¿sí? Pone como base Daniel. Entonces cuando uno va a Daniel, Andresito, es como hacerle doble clic exactamente a eso. ¿Sí? Daniel es el que nos dice a quién está diciendo esto al Señor. Daniel es el que dice, mire, esto va a ser en Israel, esto va a ser en las naciones. ¿Sabe qué hace Daniel incluso? Daniel dice, esto va a ser en el tiempo de Grecia, esto va a ser en el tiempo de Roma, esto va a ser en el tiempo de la Unión Europea, esto va a ser en el tiempo del Anticristo, esto va a ser Estados Unidos, esto va a ser Inglaterra. ¿Me explico? Y también habla acerca muy específicamente de la iglesia. ¿Sí? Por eso es necesario ver Daniel ahí en ese momento, en ese punto, porque Daniel es como si el Señor hubiera dicho en ese momento, mire, todos estos detalles están en Daniel. ¿Sí me van a entender? Entonces lean Daniel, porque mire, vale, en un momentico otra vez. Mira cómo dice. El 24 dice 24:15.
Mire, hermanos, dice así, por tanto, Ah, perdón, ¿dónde, Daniel? 24:15. No, Mateo. Ah, Mateo. No, Daniel necesitamos, Daniel vamos a necesitar al menos un par de reuniones para Daniel, pero es que hasta que no tengamos esto aquí, fíjense que nos quedan muchas cosas sueltas porque sí me van a entender, pero ¿por qué va a ser nuevamente para cerrar acá? Mira, dice, por tanto, ¿cuándo? Fíjese que ese cuándo es importante porque se refiere al tiempo, o sea, es como si Daniel nos explicara más respecto al tiempo exacto, hacia muchos. Daniel da fechas, da lugares exactos, da cosas muy precisas de la venida del Señor. Pero entonces me dice así, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ahí donde Daniel da muchos detalles, y dice, el que le entienda, como diciendo el Señor, vaya y lea a Daniel y entiéndalo, ¿cierto? Porque fíjese que con esa base, ¿qué es lo que dice? Entonces los que estén en Judea, ¿sí me hago entender? Pero ese entonces, ¿de dónde viene? De Daniel, ¿sí me hago entender? Por eso ese entonces, que es el que quisiéramos ver, bueno, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Pero esa señal es para nosotros, es para los de allá, es para los... ¿Cuándo? Daniel, por eso el Señor Jesús dijo, hay que leer Daniel. Por eso muchos hermanos, lo decimos no para juzgar los hermanos, sino para que los hermanos disciernan por qué a veces decimos cosas que muchas personas dicen lo contrario, pero es que se saltan muchas cosas que dice la Biblia. ¿Sí me entienden? Entonces en YouTube y en las cosas que a veces salen por YouTube, les faltan muchos pedazos. ¿Sí me entienden? Y yo mismo, con toda sinceridad y con todo cariño, porque lo que quiero es eso, estar en comunión con todos los hermanos en Cristo, uno escucha atentamente lo que viene de parte de los hermanos, ¿cierto? Pero como decíamos al principio, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Entonces a veces hay que decirle a los hermanos, pero también está este otro verso, y este verso acuérdate que depende de esto, y mire el Señor hasta donde nos mandó. O sea, no es una cosa tan simple, ¿no? Por eso hay que juntos verlo todo. Amén. Entonces, hermanos, pues el Señor nos ayude y nos conceda más algún tiempo más. ¿Bien? Y vamos a ver Daniel. Sí, pero dentro de 8 días. No te pierdas el próximo paso. Daniel fue escrito más de 1000 años antes que el Señor está enseñando esto. Imagínese. Y sería precioso incluso que si los hermanos tienen algún tiempito le puedan dar una revisadita a Daniel así por encima, tal, mira. ¿Qué capítulos? Bueno, puede ser, si es todo mejor, pero específicamente... Hablando de la abominación desoladora. No, por eso no, es que necesitamos verlo todo en su contexto, ¿cierto? O sea, si lo pueden leer todos, mucho mejor. Pero respecto a lo que el Señor, digamos, está mencionando aquí más específicamente, es desde antes. Mire, es necesario también entender cómo está escrito Daniel, ¿no? Pero si ustedes pudieran leer desde el capítulo 5, ¿no?, de Daniel hasta el capítulo 12, ya le decimos así como una primera leída así panorámica para tener más o menos las cosas ya más o menos leíditas, ¿sí? Sí se puede, si no lo vamos a leer aquí igual, no hay problema. Pero sí, pero por eso digo, yo quisiera leerlo desde el 1.1 acá, pero pues nos tomaría demasiado tiempo, ¿cierto? Pero si lo pueden leer desde el 5, o al menos la otra puede ser leer desde el 1 al 5, para cuando vayamos a leer desde el 5 que dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete. Entonces uno dice, pero ese rey ¿qué era? ¿Por qué? ¿Y cómo es eso? Entonces eso lo dice anterior. ¿Sí? Entonces es eso. Y poder traer, digamos, como poder traer preguntas pronto de yo creo que yo le entiendo la